Vamos a pasar al mensaje. Tiene título el mensaje también, como siempre me gusta ponerle título. Hoy he elegido un título, me ha parecido adecuado al texto que creo Dios puso en mi corazón que compartiera hoy con vosotros. Y os explico ahora el porqué. Tercer grado. Tercer grado no me refiero al tercer grado de cuando estás en prisión, ¿no? Sino me refiero a la forma en la cual muchas veces nos hacen preguntas, en algunas situaciones nos hacen muchas preguntas, incluso muchas veces de una manera así como muy insistente, muy agresiva, y nosotros decimos, no veas, me ha aplicado el tercer grado, vaya preguntón o vaya preguntona, madre mía, en una entrevista de trabajo puede ser, en situaciones, ¿no? Diversas situaciones decimos, el tercer grado no tiene nada que ver con esto. Y fíjate por dónde en la Biblia, en el Nuevo Testamento, he encontrado yo un tercer grado, un interrogatorio exhaustivo, bastante pesado, agresivo, por algo bueno que hizo Jesús, fíjate. El texto, no os tengo más en ascuas, está en Juan 9, del 15 al 25. Juan 9, del 15 al 25, aunque tengo que decir que el interrogatorio tan amplio y tan exhaustivo como decía antes, empieza en el 8, versículo 8, no vamos a leer todo el texto, si queréis luego en casa lo podéis mirar tranquilamente. Empieza el interrogatorio en el versículo 8 y acaba en el 34. Gracias a Dios que a partir del versículo 35 interviene Jesús. Interviene Jesús, no lo vamos a leer ahora, interviene Jesús en la vida del protagonista de esta historia, de esta situación. Gracias a Dios. Bueno, miro las notas para ver por dónde voy, Vamos a leer el texto, Juan 9, 15, 25. Ahora seguimos. Yo lo voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, una versión actualizada que nos puede ser de ayuda si hay algo que no entendemos, ¿vale? Desde el 9 voy a empezar a leer yo, ¿vale? Desde el 15, perdón, desde el versículo 15. Repito, Juan 9, 15 al 25. Voy a empezar en el 13. Llevaron al hombre que había sido ciego a los fariseos. Estamos hablando del contexto de que un hombre ciego es sanado por Jesús. Es sanado por Jesús. Bueno, luego hablamos. Jesús había hecho barro y lo había puesto en los ojos del ciego en un día de descanso. He ahí la gravedad. Entonces los fariseos le preguntaron al hombre, ¿cómo es que puedes ver? Él le respondió, me puso barro en los ojos, yo me lavé y ahora puedo ver. Algunos de los fariseos dijeron, ese hombre no es de Dios porque no respeta el día de descanso. Otros decían, pero ¿cómo es que un hombre pecador puede hacer estas señales milagrosas? Entonces hubo una discusión entre ellos. Luego le dijeron otra vez al ciego, ¿tú qué dices sobre él que ahora te dio la vista? El hombre dijo, es un profeta. Todavía los líderes judíos no creían que él había sido ciego ni que había recibido la vista. Pero después llamaron a los padres del hombre y les preguntaron, ¿es este su hijo que ustedes dicen que nació ciego? Entonces, ¿cómo es que ahora puede ver? Sus padres contestaron, sabemos que él es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos cómo es que ahora ve. Tampoco sabemos quién le dio la vista. Pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo.
Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías. Por eso sus padres dijeron: pregúntenle a él, ya está grande y puede hablar por sí mismo. Después los líderes judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: da honra a Dios y di la verdad, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a aprender de ti. Tú eres nuestro maestro, tú eres el maestro, Señor, con mayúscula, y queremos que tú nos guíes, Dios mío, y nos lleves a la enseñanza que tú tengas para nosotros, Señor. Queremos escucharte, queremos que tú nos digas, Dios mío, lo que tengas que hablarnos en este día, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, habéis visto cuántas preguntas le hacen a este pobre hombre, y eso que era por algo bueno. Imaginaros si lo hubieran pillado robando en el Corte Inglés, la que le hubiera caído al pobre. Encima que recibe un milagro, le hacen algo bueno, resulta que no les venía bien. Bueno, yo quería que viéramos tres reacciones que yo creo he detectado en este texto, ¿vale? Hay tres reacciones, tres actitudes, tres, por así decirlo, protagonistas en esta situación, ¿no? Yo he detectado tres al menos, ¿no? Y vamos a verlas, ¿no? La primera es la actitud o la reacción de los fariseos. Actúan ¿cómo? Con incredulidad y prejuicio. En general, durante el ministerio de Jesús, en esa época, la tónica de los fariseos hacia él y de los líderes religiosos fue eso: incredulidad a todo lo que decía y a todo lo que hablaba, y prejuicios, ¿no? Aquí hemos leído que uno le dicen que es pecador. Fijaros qué atrevimiento y qué osadía decir al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, que era un pecador. Fuerte, ¿verdad? Otros que no podía hacer cosas en nombre de Dios. En otros textos le dicen que lo hacía en el nombre del diablo. En fin, una serie de situaciones complicadas que, como le dijo Jesús a Nicodemo cuando fue a hablar a escondidas con él: ¿cómo tú, un maestro de la ley, no sabes esto? Es un poco contradictorio, ¿verdad? Gente experta en la ley no sabían discernir las cosas que estaban viendo. Es muy fuerte, ¿no? A mí me lo parece. Gente que estaba, para llevar luz a todas las personas que había en aquella época sobre las cosas de Dios, que estaban siendo totalmente un obstáculo, estaban taponando cualquier iniciativa que Dios quería hacer con aquella gente, en aquella sociedad. Era obvio que ellos, los fariseos, veían lo que pasaba, las sanidades. Es obvio que vieron a este hombre que veía. Es obvio que había testigos que decían: pues si este es mi hijo, qué raro que vea. No lo sabían qué estaba pasando, pero la realidad es que había habido un milagro. Probablemente los fariseos actuaban de esa manera por celos, actuaban enfadados. Este no está desmontando el chiringuito, este no está desmontando todo lo que nos ha costado tanto trabajo aprender durante tantos años. ¿Cómo puede ser esto? Además, la popularidad de Jesús iba en aumento. La popularidad de Jesús iba en aumento, pero no porque era muy guay ni muy divertido, sino porque solucionaba problemas a la gente, hablaba cosas y decía cosas que eran de edificación y que la gente necesitaba escuchar, igual que tú y que yo.
igual que tú y que yo, el mensaje trasciende a través de las edades. Además, para más INRI, era sábado. No se lo diga a nadie. Era el Sabbat. Era el santo día que no se podía hacer nada. Qué fuerte, ¿no? Entonces, ayer yo no podía ir al médico. Si me pongo malo. Qué fuerte. Qué gente había estudiado tanto para las cosas de Dios, no podía entender que una persona abocada a la miseria por ser ciego, antes no había pensiones, no había servicios sociales, no había una sociedad estructurada como hoy en día. Sabéis, lo habéis leído 1000 veces, que quien era ciego, quien era viuda, quien tenía enfermedades físicas o psíquicas de cualquier tipo, estaba abocado a vivir como un animal, más o menos. ¿Dónde está la misericordia de los líderes religiosos? ¿Dónde está la compasión? No hace falta tampoco que venga Jesús para tener compasión, ¿no? La compasión no es necesario que casi nos la tengan que enseñar, ¿no? Se ve, se puede palpar en un momento dado. Pues estos líderes no tenían compasión, o si la tenían, no querían demostrarla. Era antes la presencia, la solemnidad, antes que el corazón. Jesús vino a luchar contra todo eso, hermano, y sigue luchando hoy en día con nosotros también, con todo eso. Nosotros no estamos exentos de ser señalados un poco como estos fariseos. Somos personas y hemos aprendido cosas de Dios, pero Dios es un Dios vivo y Dios quiere seguir aprendiendo cosas, enseñándonos cosas nuevas. Dios no ha cerrado el libro de la enseñanza. Mientras estemos vivos, somos alumnos. Me estoy yendo un poco, espérate, voy a volver a la lista, a la guión. Bueno, sabéis también que los fariseos, los líderes religiosos, no se ciñeron a los 10 mandamientos. Eso lo sabéis, ¿verdad? Ya lo hemos dicho varias veces, lo hemos hablado varias veces. Ampliaron la lista como si 10 mandamientos fueran pocos y fáciles. Añadieron a la lista unos 600 mandamientos más. Toma ya. Entonces, yo me pongo a pensar un poco en vivir en esa sociedad o tratar de vivir de una manera piadosa en esa sociedad, en esos momentos. ¡Wow! Ni yendo al gimnasio todos los días y tomando proteínas podríamos cumplir con 600 leyes sobre cómo vivir y amar al prójimo y moverte en la sociedad. Qué complicado, ¿verdad? Pues fijaros, otra cosa interesante que se ve aquí en este texto, cómo hizo Jesús el milagro. Creo que viene en el 13 o en el 14, voy a buscarlo. ¿O alguien que lo tenga a mano, que lo lea? No sé si es el 13 o el 14. Había hecho el lodo. ¿Y cómo hizo lodo? ¿Os acordáis? Con saliva. ¡Ah! Dios mío, con saliva. ¿Cómo se ocurre hacer en sábado y con saliva lodo para sanar y ponértelo aquí? ¡Qué osadía! El muchacho no sabía cómo había hecho el lodo. Era ciego, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿no?
Si nosotros viéramos cómo quiere hacer un milagro Jesús con nosotros y vemos que hace una cosa extraña, ¿qué haríamos? Sí, Señor, yo el primero. ¿Lo haríamos? Yo creo que yo no me pondría de conejillo de India. Jesús es Dios de lo imposible. Jesús no era por ser original, ni por ser una persona chachipiruli. Jesús sabía por qué hacía las cosas. Las hacía con un motivo, las hacía con un sentido, no era caprichoso. Pienso que Jesús con este milagro quiso enseñar a los líderes de la época, a los líderes religiosos, que las personas eran más importantes que las leyes, que las formas, que las tradiciones. Jesús quiso demostrarle a los líderes religiosos de esta época que era bueno hacer el bien en cada momento, que era bueno hacer el bien a las personas, que no tenía por qué haber límites de sábado, de lunes, de domingo, de horarios, porque las personas tienen necesidades que cubrir y no puede aplazarlas a conveniencia de un capricho o de otro. Cuando surgen hay que atenderlas. Esa ceguera de ese muchacho o de ese hombre había que atenderla. Jesús quiso atenderla. ¿Qué problema había? ¿El Hijo de Dios no tiene derecho a hacer lo que quiere en cualquier momento? Él hizo los días de lunes a domingo. Él lo hizo. ¿Por qué no puede saltarse el descanso del sábado? Si Él lo hizo. Nosotros hoy en día, perdonad por la broma y por estas cuestiones, pero hoy en día nosotros, como decía antes, no estamos exentos de poder caer en situaciones un poco legalistas, no estamos exentos. Como decía antes, hablamos de un Dios vivo, seguimos a un Dios vivo y quizás muchas veces no entendemos la forma en la que Dios quiere tratar con nosotros o con la Iglesia, a nivel individual o a nivel colectivo. No sabemos muchas veces de qué manera quiere tratar Dios o de qué manera está tratando Dios. Y puede que en ese momento en el cual nosotros estamos viendo o entendiendo que esto que pasa, esto no está bien, esto no puede ser de Dios. Leemos en el versículo 16, como los fariseos llaman pecador a Jesús y ese hombre no es de Dios. Estaba haciendo un bien y lo llaman de esa manera. Y pensaba eso, hermanos, nosotros muchas veces puede que caigamos en una actitud de este tipo. Y no lo digo como juicio, porque yo me estaría metiendo el primero, lo digo como prevención, como que estemos con los ojos abiertos a este tipo de situaciones que quizás no dominamos, no conocemos, no estamos seguros, pero no nos arriesguemos a decir, esto no es de Dios. Esto no puede ser por esto y por esto, porque esta gente se aferraban a leyes hechas por ellos. Los 10 mandamientos los dio Dios, pero ¿y los otros 500 y pico normas? ¿Quién las dio? Las dieron ellos. No seamos atrevidos cuando no vemos algo claro, cuando no entendemos algo. No seamos ligeros para decir, este es pecador, esto no puede ser de Dios. No seamos ligeros, seamos temerosos, busquemos a Dios, leamos su palabra, es la principal seguridad que tenemos, la palabra de Dios. Ayer hablaba con unos hermanos y coincidíamos en una cosa, que yo he caído el primero,
Me creo todo lo que viene en las redes sociales, las grandes predicadores que aparecen en las redes sociales y todo eso. Yo me siento al lado de ellos como una mota de polvo y todo lo que digan, ¡wow!, es lo mejor. Ten cuidado, tengamos cuidado, ciñámonos a la palabra de Dios. Ahí no va a haber error posible. Gloria a Dios por las redes sociales. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esos hermanos que Dios ha capacitado y llegan a muchísimos sitios anunciando el Evangelio. Pero eso no quiere decir que no lo tengamos que tragar todo a ciegas. Es esa lo que quería deciros. No seamos niños chicos. No seamos acomplejados. La Biblia es la misma en todas las lenguas. La misma palabra de Dios. ¿Os acordáis que la semana pasada, la anterior, os decía que la inteligencia artificial, esta nueva tecnología o como se llame, no entiendo muy bien, estaba usando la Biblia y todas las lenguas para el fin que ellos querían? Pero estaban usando la Biblia porque estaba traducida a miles de lenguas. Y en todas esas lenguas dice lo mismo. El mensaje del Evangelio es el amor de Dios hacia la creación suya. Y todo eso, que ya sabéis que viene en la Biblia. No os voy a descubrir nada. Por lo tanto, seamos cautos, seamos sensatos. Yo creo y estoy seguro que todos los que estáis aquí lo sois. Y habéis conocido a Cristo. Y tenéis suficiente información de Él para ser testigos de Él y para saber lo que está bien y lo que está mal. Estoy seguro. Otra cosa que veo en medio de este primer grupo de los fariseos es que ellos no estaban preparados para recibir esto nuevo que enviaba Dios. Y me surge un par de preguntas, ¿vale? Las comparto contigo. La primera, ¿estamos preparados para el vino nuevo de Dios? Los fariseos no lo estuvieron. Algunos sí, dice que lo seguían, empezaron a seguirlo, quizás por eso se enfadaron más con él. Pero ¿estamos preparados para el vino nuevo que Dios pueda querer enviarnos? No tienes que responder. Piensa. ¿Estamos preparados para el vino nuevo que Dios puede querer enviar? Y segundo, ¿lo queremos? ¿Queremos ese vino nuevo? ¿O queremos como los fariseos? No, este está trastornando toda nuestra sociedad, todo lo que hemos hecho hasta ahora lo está trastornando. ¿Qué pasa? Ellos no querían lo nuevo de Dios. ¡De Dios! Repito, no era un capricho, no era un vendedor ambulante que había llegado a la ciudad. Era el Hijo de Dios o era Dios hecho carne. ¿Lo queremos? Creo que en el Salmo, no me hagáis mucho caso porque estoy un poco despistadillo, pero decimos muy a menudo: nuevas son cada día tus maravillas. Nuevas son, ¿qué es? Lamentaciones, gracias. Nuevas son cada día tus maravillas. Ese puede ser el vino nuevo que Dios quiera enviarnos cada día a nosotros. ¿Y qué lo queremos? ¿En la teoría para orar muy bonito y que nos suban las oraciones muy arriba? ¿O lo queremos de verdad para el día a día, para pisar ese terreno firme? ¿O para vivir una vida firme en los caminos de Dios?
De esto que estoy diciendo habla en Mateo 9, 17. Quiero decir un par de cositas más sobre esto y paso al siguiente punto, ¿vale? Alguien que lea, por favor, Mateo 9, 17. Gracias. Una aclaración sobre este texto, ¿vale? Lo voy a leer en esta versión que yo os digo. Mateo 9, 17. Ni tampoco echa vino nuevo en cueros viejos, porque así los cueros se revientan, el vino se derrama y los cueros se dañan. Más bien se echa el vino nuevo en cueros nuevos, así ambos se conservan. Es lo mismo, versión Reina Valera, traducción actual. Déjame decirte algo, no es cuestión de edad. Si estás pensando, yo ya soy mayor, soy un cuero viejo, no. Si estás pensando, soy joven, soy un cuero nuevo, tampoco. Es cuestión de que quieras ser un cuero nuevo constantemente. No es cuestión del DNI, no es cuestión del pasaporte, no es cuestión de la fecha de nacimiento. Es cuestión de que tú decidas, quiero el vino nuevo, quiero lo que Dios tenga para mi vida y quiero lo que Dios tenga para la Iglesia en la actualidad. No se trata de la edad, no se trata de la edad, hermano. Mari para mí es un ejemplo y tiene 90 años de vitalidad, siempre lo ha sido. No se trata de la edad, se trata de que tú quieras mantenerte joven para el Señor, para las cosas de Dios, para el Evangelio, para lo que Dios quiera. ¿Cómo vamos a querer saber controlar a Dios nosotros? Pretender controlar a Dios nosotros. Eres un osado si piensas eso y te está engañando. Tampoco es cuestión de moda o tendencias. Hay muchas modas y muchas tendencias en el mundo evangélico también. No pensemos que la moda está en la pasarela Cibeles o en Milán o en París. Hay tendencias en los evangélicos también hay. Pero ya las había en el Nuevo Testamento. Primera de Corintios 1, 12, 13. Es decir, que algunos de ustedes dicen yo sigo a Pablo, otros yo sigo a Apolos, otros yo sigo a Pedro y otros yo sigo a Cristo. ¿Es que Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Había tendencias. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Acaso Cristo está dividido? Tenemos que seguir y ser de Cristo. Esa es nuestra tendencia. Y a Él debemos seguir. Y a Él debemos escuchar. Y lo que Él nos tenga que decir es lo que tenemos que desear. Cristo. Puedes gustarte más un predicador, puede gustarte más otro, puede gustarte más otro. Pero si no habla de Cristo y se pone Él como el principal, ahí está el fallo. Cristo es nuestro maestro, nuestra referencia y a quien tenemos que seguir y quien nos ha llamado a ti y a mí a estar aquí. Amén. Seamos sensibles a la guía del Espíritu Santo, hermano. Esa es la clave.
ser sensible a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo mandó Dios ya en los Hechos de los Apóstoles y está hoy en día al alcance y deseando obrar en cada uno de nosotros. Déjate guiar por Él, deja que Él obre en ti, deja que Él amplíe su habitación en ti. Paso al segundo punto. Los padres del hombre sanado. Otra reacción importante que he visto yo aquí. Es interesante que lo veamos, ¿vale? Los padres del hombre sanado creyeron, pero se callaron. Y tiene un motivo el por qué se callaron. No es un motivo loable, por así decirlo, no es un motivo que tengamos que aplaudirles, pero bueno, tiene sentido también que actúen así los pobres, ¿no? Tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga, versículo 22. Tenían miedo a ser expulsados de la sinagoga. Sé que lo sabes, pero igual lo sabes hasta mejor que yo, pero en aquella época que te expulsaran de la sinagoga era una condena, o peor que una condena, ¿no? Te señalaban. Mira, aquellos están expulsados de la sinagoga, no se podían reunir, la sociedad los dejaba de lado, no eran considerados, ¿no? Con ellos, no tenían sitio en la sociedad, ¿no? ¿Quién quiere estar así? ¿Quién quiere ser un marginado de la sociedad hoy en día? ¿Quién quiere, no? Pues estas personas, a pesar de que era su hijo, a pesar de que era un milagrón lo que sucedió, se callaron. Vamos a leer el versículo 22, Juan 9, 22. Sus padres dijeron esto, o sea, ¿este es tu hijo? Sí, mi hijo es. ¿Y cómo es que ahora ve? Yo qué sé, preguntarle a él, yo qué sé. Sus padres dijeron esto porque les tenían miedo a los líderes judíos, quienes se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a cualquiera que creyera que Jesús era el Mesías. Los pobres, no es justificable, no es para justificarlos ni para darles, pues eso, un golpecito en la espalda, pero se callaron. También nosotros hoy en día podemos estar en una situación de este tipo por identificarnos con Jesús. Estamos en una sociedad muy complicada, donde ya hemos visto muchas veces en diferentes predicaciones que la Iglesia está en los límites, en lo exterior de la sociedad, ¿verdad? En los márgenes, marginados. Hoy en día los marginados somos los creyentes, los poco considerados. Más o menos es así, creo que lo sabemos, ¿no? Lo vivimos un poco, ¿no? Hoy en día tenía oportunidad de hablar hace unas semanas con otro hermano pastor y de fuera, era latino él, y decía eso, que qué complicado está la cosa aquí en Europa, ¿no? Para el Evangelio, ¿no? Y bueno, yo le decía de manera sencilla que es así, porque aquí hay muchas opciones más atractivas para la gente que el Evangelio. Es así, hermano. El Evangelio tiene un costo. Toma tu cruz cada día y sigue a Jesús. Vivir la vida es fácil, entre comillas. No tienes que comerte el coco. La gente no quiere pensar. La gente quiere el momento, el hedonismo, el culto a la diversión. No quieren muchas veces esforzarse, plantarse firmes, proponerse una meta y llegar a ella. Es así. Tratan de, esta sociedad, de inmunizarnos contra muchas cosas, ¿no?
como decía antes, tenemos que señalarnos. Cuando decimos yo soy creyente, mucha gente te mira así, se vuelve la cabeza, como si cuando decías tengo el COVID, ¿no? Hacían así, aléjate. Muchas veces hoy en día pasa eso. Ser creyente, salvo que sea Semana Santa, te miran raro, porque empiezan a hablar de las teorías y de no sé qué, de no sé cuánto. Hermano, yo creo en muchas teorías científicas y creo en que la ciencia es buena. Eso cuenta con ello. Pero mucha gente rechaza el Evangelio y rechaza a Cristo en pro de la ciencia. Y yo creo que eso no es así. Son compatibles. Son compatibles. No hay que rechazar lo bueno que tiene la ciencia. Pero bueno, la realidad es que hoy en día la gente piensa de esta manera. Y nosotros, por identificarnos con Cristo, nos podemos sentir señalados en un momento dado. Te puede la familia dar de lado, puede cada vez que te reúnas y hables y salga la conversación, le den por ti, se rían de ti, te traten irónicamente, te digan santurrón, patatín, patatán, patatán. Bueno, ¿y qué? Yo sé en quién he creído. No debe de darnos miedo, no debe de darnos miedo identificarnos con aquel que nos ha dado la vida verdadera. Es más, ese miedo, si das un pasito adelante y te mantienes firme, verás cómo va a ser usado para bendición a muchos de los que se camuflan en el grupo señalándote a ti como creyente. Si superas ese pasito de miedo, de susto, de vergüenza, verás cómo Dios va a usarlo en beneficio del lugar donde tú estés, del lugar donde tú lo digas. Ya lo verás. Si no, plantéatelo, hacerlo. Porque, ¿sabes por qué? No te lo digo como una matemática, una ciencia exacta. Lo digo porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice en Isaías 55, 10, 11, una cosa que tienes que creerte tú también. Isaías 55, sabrás de lo que te voy a hablar, pero lo vamos a leer, ¿vale? 10. Si tú te mantienes firme en decirle a la gente lo que tú crees, quién es tu rey, quién es tu Señor, tus creencias, las palabras que tú quieras decir. Las palabras que tú quieras decir, como tú te expreses. Pero si tú te mantienes firme ante ese aguacero, ante ese tormenta que te puede caer, fíjate lo que dice Isaías 55, 10. La lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan y la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente. Así también pasa con mi mensaje. No volverá a mí vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá bien el propósito para el que lo envío. Si tú te mantienes firme en transmitir el mensaje del Evangelio a la gente con tus palabras, porque muchas veces piensas que tú no puedes, que tú no sabes, que hay que ver, que estás poco preparado. Y yo te digo no, porque tu experiencia de lo que Dios ha hecho en tu vida es suficiente para que alcances a los demás. No tienes que ir a dar clases de teología para dar testimonio a la gente. ¿Quieres ir? Ve, pero no lo necesitas. Con que expliques lo que Dios ha hecho en tu vida a las personas es suficiente y mucho más, como Buzz Lightyear. El infinito y más allá. Tú tienes en tu interior
una información muy valiosa. La tuya, diferente a la mía, diferente a la del otro, pero esa información es muy valiosa para llegarte a las personas sencillas como tú y como yo y explicarles lo que Dios ha hecho en tu vida, que es válido para la vida de ellos también. El Evangelio es inclusivo, no es exclusivo. Primera de Pedro 3:15. Mirad lo que dice. Más bien preocúpense por honrar solo a Cristo como Señor y estén siempre listos a responder a todo el que les pida razón de su esperanza. Estén siempre listos con tus palabras. En cualquier momento tú no sabes cómo puede surgir, cuándo va a surgir la situación en la cual tú puedas dar testimonio, pero tu testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser usado de una manera súper eficaz para alcanzar a los que te rodean, a los que están contigo en tu día a día, tus compañeros de trabajo, tu familia, tus vecinos, qué sé yo. Y déjame decirte una cosa más y paso al siguiente punto. El enemigo quiere hacerte saber o ver o entender que tú no estás preparado para eso que te estoy diciendo, para eso que él dice Primera de Pedro 3:15. El enemigo está siempre ahí dispuesto a impedir que tú hagas eso. También tu vieja naturaleza está ahí dando caña, obstaculizando toda esa labor. Pero el Espíritu Santo tiene poder en tu vida. Tú eres templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no le tengas miedo a eso. No escuches a eso. Tercero, echábamos de menos ¿a quién? ¿A quién echábamos de menos? Al ciego, pobrecillo, que no hay quien lo vea. El ciego, el protagonista, el hombre sanado, fíjate, al pobrecillo le dieron caña por todos lados. Yo no sé si él pensaría, ¿para qué me habrán dado la vista? Si lo llego a saber no vengo, no paso por este camino. El hombre sanado demostró una fe constante y en aumento. Lo machacaron al pobre a pregunta, un hombre sencillo, ciego. No habría tenido oportunidad de aprender mucho la criatura, siempre dependiendo de uno y de otros, probablemente pidiendo limosna siempre, a cargo de alguien, en fin, una situación complicadísima. No estaba el botón de teleasistencia en aquella época, créetelo. Al pobre le hicieron un interrogatorio grande. Y él dice de manera sencilla, no sé por qué me han sanado, yo no sé lo que he hecho para que me sanen, pero sé que ahora veo. Que antes era ciego y que ahora veo. Fíjate, lo decimos de una manera, claro, lo leemos tantas veces, cuantas veces queremos, mejor dicho, pero fijaros un poco, vamos a ponernos los zapatos de esta criatura, ¿no? Era ciego de nacimiento. Él no sabía ni cómo era su madre, ni cómo era su padre, ni cómo eran sus hermanos, ni la ropa que vestía, ni el pueblo en el que vivía. No sabía nada. Es más, hoy en día
la ciencia, los oftalmólogos, yo qué sé, darían lo que fuera por tener esa facilidad, por dar vista a los ciegos. La ciencia estaría de súper enhorabuena si pudiera hacer eso, y lo celebraría y lo veríamos en todos los telediarios del mundo mundial, y a todas horas, y en YouTube, y en todas las redes sociales. Y sin embargo, aquí vemos a un grupo de personas cabreados, porque este hombre veía. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Habrá tamaño despropósito? Y el pobre allí sufriendo el chaparrón, como si un espía en la Guerra Fría, en mitad de la Guerra Fría, un espía ruso o americano, depende, sufriendo un bombardeo de preguntas, las cuales no sabía responder, salvo: veo, puedo ver, voy a ver a mi madre, voy a ver a mi familia, voy a ver dónde vivo, voy a ver lo que como. Y estos preocupados en quién es Jesús y en quién no es Jesús, si es profeta, es mi Señor porque me ha dado la vista y yo quiero seguirlo, porque nadie en la vida me ha hecho esto. Eso le dio el valor necesario para explicar. Yo creo que es un profeta. No podía entender otra cosa. Me imagino que de ir a la sinagoga escucharía a los maestros de la ley hablar de la religión, de leer los textos, los pergaminos antiguos, los rollos de la ley. Sabía que podía responder a esa pregunta diciendo: pues él es profeta. Lo cierto, fijaros, antes de terminar, ya estoy terminando, pero lo cierto y lo triste de todo esto, ¿sabes qué es? Que lo expulsaron de la sinagoga. Lo expulsaron de la sinagoga. Pero yo creo que él se fue hasta contento, diciendo: Hosana, gloria a Dios. Me han expulsado de la sinagoga, pero si ya he encontrado a Dios, si ya he encontrado a Cristo, ¿qué más me da? Yo no quiero la sinagoga. Yo no quiero la sinagoga. Yo quiero a Dios vivo, obrando. Yo quiero ese Dios que hace milagros. Yo quiero ese Dios que me comprende en mis días malos, que no me juzga, que no me critica, que me acoge, que es un refugio en la tormenta. ¿Para qué quiero la sinagoga? Todos están muy serios en la sinagoga. Todos se creen que saben todo en la sinagoga. Y a Dios no podemos conocerlo al 100%. Él nos muestra lo suficiente para que creamos en Él. Y va a más. Si tú quieres, va a más. Si tú quieres, va a más. Y no parará. Y no parará. Porque Él no tiene límite. Acércate a Él. No tengas miedo. No tengas miedo. Acércate a Dios. Él va a obrar en ti, en toda tu necesidad, en todo. Vamos a orar. Yo te quiero hacer una propuesta. Si tienes miedo, si no confías, acércate a Dios. Acércate a Dios en este momento, donde tú estás. No te muevas, no digas nada.
acércate a Él en estos momentos y explícale lo que hay en ti. Explícale lo que hay en ti. Él no se va a asustar. Él te ha visto desde el primer día, desde el primer minuto te ve y sabe lo que necesitas y te quiere ayudar. Está por ti, igual que por este hombre ciego que todo el mundo lo quería confundir, pero que acabó diciendo: este hombre es un profeta, porque antes no veía, y una cosa cierta es, ahora veo. A mí me pasó igual en mi época. Yo veía, siempre he visto, pero por dentro no veía, estaba ciego. Y un día Dios se acercó a mí y me hizo ver. Y desde ese día no quiero ver más cosas, ni necesito ver más cosas. Señor, gracias, Padre, por la vista que tú nos das. Gracias, Padre, porque aunque seamos ciegos, si tú nos das la vista, no necesitamos más. Te queremos pedir, Dios mío, que nos ayudes, Padre, en nuestra vida diaria, a ser testigos tuyos, Señor. Que podamos verte también a ti, por donde tú quieres que andemos. Que sepamos reconocer cuando tú obras. Perdona nuestra osadía muchas veces cuando decimos: esto no puede ser de Dios. Perdónanos. Únenos en ti, Señor. Únenos en ti, Señor. Únenos alrededor tuyo, Señor. Como tú decías, una gallina reúne a sus polluelos. Como tú decías a Jerusalén, Señor. Gracias, Padre, por habernos llamado, por habernos dado la vista una vez. Ayúdanos en este camino, Señor. No queremos andar por nuestra cuenta. Queremos contar contigo en todo y depositar nuestra confianza en ti, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí, Señor. Tú ves sus corazones, tú ves sus vidas, tú ves potencial en ellos, Señor. Y te pido que conforme a ese potencial que tú ves en ellos, obres en la extensión de tu evangelio, en medio de los lugares donde nos movemos, Señor. Añade tú, Dios mío, las almas que deban ser salvas, como dice tu palabra, Señor. Úsanos en medio de esta sociedad con tanta necesidad, que no veamos esta sociedad como nuestra enemiga, sino que la veamos como un campo de necesidad donde tú quieres intervenir, y donde tú nos has dado autoridad y capacidad para hacerlo, porque tú estás con nosotros. Tú nos has dado a tu Espíritu Santo en nuestros corazones. Señor, te pido por esta iglesia, por este local, que sea un refugio donde la gente sienta tu presencia, se sienta acogida y sienta tu amor, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.